los sistemas que permiten relacionar al ser humano con el medio externo, con el medio que lo envuelve y su medio interno, es el sistema neurológico y el sistema endocrino. El sistema neurológico lo acabamos de ver, la clasificación, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, encéfalo y médula, y el sistema periférico estaba formado por los nervios raquídeos. ¿No es cierto? En la función de la tiroides, en la función del sistema inmunológico, lo que tratamos de ver en la primera clase, y en la práctica eso ha sido el propósito de que vean, se terminen, supongo que ya vieron también los videos, es de que determinen el eje, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis y el sistema glandular periférico. A nivel del cráneo, ahí se encuentran dos elementos fundamentales del eje, que es el hipotálamo y la hipófisis. Fuera de la caja craneal están todo lo demás, ¿no? Timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, ¿no es cierto? Las glándulas mamarias. Muy bien, entonces habíamos visto de que es un eje, ¿no es cierto? Y el lenguaje, ¿cómo se comunica el sistema endocrino? A través del efecto del feedback, ¿no es cierto? Así como el simpático y el parasimpático eran antagónicos, pero no contrarios, no enemigos, sino antagónicos complementarios, eran moderadores. Si uno se disparaba, el otro lo controlaba. Y si el otro se le bajaba demasiado, el otro lo compensaba. Entonces, más o menos, el sistema neurológico, endocrinológico, a través del lenguaje del efecto de feedback, ¿sí? Es el lenguaje de la retroalimentación de acuerdo a las demandas que necesita el cuerpo. En el hipotálamo están las sustancias liberadoras, ¿no es cierto?, relajantes, liberadoras de la producción en hipófisis. Ya no quería la primera. Entonces, la hipófisis es una glándula que está ubicada ¿dónde? En la base. ¿Dónde está ubicada? Ya me sé que la cabeza. Ya sé. ¿Dónde? En la silla turca. En la silla turca. ¿Cuántas partes tiene la hipófisis? Dos. ¿Cómo se llama la anterior? Adeno y neuro. La parte posterior. Neuro. ¿Quién forma la oxitocina? Es supraóptico. No, paraventricular. Paraventricular. ¿Y a la vasopresina? Supraóptico. ¿No es cierto? De todas las hormonas que vamos a evaluar y a ver, hoy nos toca ver la función de la glándula tiroidea, fisiología de la tiroides. La glándula tiroides, la formación de la hormona tiroidea. ¿Qué es una glándula? Es un órgano. Especializado. La glándula es un órgano o es un tejido especializado en sintetizar y liberar hormonas. ¿Cierto? Entonces, la glándula tiroides está ubicada en la parte inferior de la laringe, delante de la tráquea, ¿no? Más o menos en esta figura como lo muestra, tiene un peso de aproximadamente de 15 a 20 gramos, solamente pesa la tiroides. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroidea? El folículo tiroideo. Eso siempre grave, ¿cuál es la unidad estructural, funcional? Porque a partir de ahí, si ustedes no conocen eso, vamos a tener dificultades. Entonces, fíjense chicos,
Entonces, la tiroides es una glándula que está ubicada en la región anterior del cuello, por debajo de la laringe, delante de la tráquea, que pesa aproximadamente de 15 a 20 gramos y su unidad fundamental es el folículo tiroideo. Muy bien. Ahora vamos a entrar al folículo tiroideo. Tiene un diámetro de 100 a 300 micrómetros. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver estas células, ¿no es cierto? Que se llaman las células, estos puntitos azules, ¿cómo se llaman? Son las células foliculares. Son las células foliculares. Estas de acá son las células C, que van a secretar la calcitonina. Todo esto es el folículo tiroideo. Y lo que está en negro, dentro del amarillito, no el rosado, dentro del amarillo, ese es el lumen, lumen. El lumen del folículo tiroideo. Entonces, estas células se llaman las células foliculares y esta es la luz del folículo. Dentro de esa matriz vamos a encontrar la célula C, que va a secretar la calcitonina. Estos son los capilares sanguíneos. Entonces, las células epiteliales púbicas, que son púbicas, dentro del coloide, ahí se almacena la tiroglobulina. En verdad es un poquito, a ver, voy a tratar de explicarlo a mi manera, ¿ya? Sí, para luego nos vamos para acá. Miren chicos, imaginémonos que la tiroides es una fábrica. Y esa fábrica va a producir o generar dos productos, la T3 y la T4. ¿Estamos? Entonces, la tiroides es una fábrica. ¿Cuál es su función? Generar T3 y T4. Perfecto. Entonces, yo necesito insumos en una fábrica, ¿cierto? Porque ¿de qué lo voy a hacer? Entonces, los insumos que se necesitan es el yodo. Porque sin yodo yo no puedo generar este producto que es T3 y T4. Y el yodo viene a través de los alimentos. Básicamente, en los mariscos, ahí se encuentra el yodo en cantidad, en algunos vegetales. Y sobre todo está enriquecida la sal común que nosotros comemos, el cloruro de sodio, que está en la casa, ¿no? La sal de la casa. Ese es cloruro de sodio, obligado por ley, y ha sido enriquecida con yodo. Por eso se llama sal yodada. ¿Por qué? Porque en la década de los 50, 60, 70, en el Perú hubo un gran problema. Entonces recuerden, ¿cuál es la unidad fundamental para que se pueda formar T3 y T4? El yodo. Sin yodo no hay nada. Entonces hay que saber. ¿Y de dónde viene el yodo? De los alimentos, de los mariscos. ¿Estamos? De la sal yodada. Muy bien. Entonces, miren, llegó una época que cuando no hay yodo, ¿sí?, las células se hipertrofian. ¿Por qué? Porque el eje, como los niveles de T3 y T4 en la sangre son muy pobres, ¿sí?, el eje, el hipotálamo, le ordenaba a la hipófisis, forma más, y la TSH se generaba en cantidad, venía la tiroides y le decía, oye, forma T3, T4, forma. Y la otra empezaba, pero no tenía elementos. Es como si el efecto del TSH, ¿qué hacía? De que la célula se movía buscando al yodo para sintetizar, pero como no encontraba y se movilizaba, se hipertrofiaba. Por lo tanto, terminaba con una hipertrofia de la tiroides, y a eso se llamaba bocio, por deficiencia. ¿Me van siguiendo? Sí. Quiero que me sigan en mi vulgaridad porque, hijo de Dios, me voy a explicar esta parte, ¿eh? ¿Me van siguiendo ahí o no? Repito, la tiroides es la fábrica. Y esa fábrica va a elegir dos productos, la T3 y la T4. Para que se forme T3 y T4 el producto, la fábrica necesita un insumo, tiene que llegar el camión, ¿no es cierto? Tienen que traer el yodo de las minas, traen el yodo. ¿Y de dónde sale el yodo? De los alimentos, sobre todo los mariscos, y en el enriquecimiento de la sal cloruro, del cloruro de sodio y la sal común. Habíamos hecho un paréntesis porque en el Perú hubo un problema de salud pública por deficiencia de yodo. Entonces, el yodo, vamos más allá.
¿Qué hace? ¿Qué hace el yodo? El yodo lo primero que hace es aumenta el metabolismo. Les decía la vez pasada, ¿no? La tirosina, que es el yodo sintetizado, aumenta la función de la tiroides. Es una hormona metabólica por excelencia. Acelera. Entonces, ¿para qué sirve el yodo? Para el crecimiento, para el desarrollo del individuo. Los niños, ¿qué pasaría si a un niño le damos alimentos deficientes en yodo? ¿Qué va a pasar con su potencial talla? Se va a quedar chiquito. El yodo sirve para desarrollar los órganos internos, predominantemente el cerebro. Si esa persona no tiene yodo, ¿cómo va a crecer su cerebro? No va a crecer para empezar. Y por lo tanto no se va a desarrollar. Entonces, esos pacientes eran pacientes chiquitos, ¿sí? Y taraditos, fundamentalmente, era un cretinismo, porque estaba subdesarrollado su cerebro. El yodo favorece el funcionamiento cardíaco, favorece la estimulación, favorece la reproducción celular. Y como hay deficiencia, que es un estado de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Ese hipotiroidismo, ¿qué hace? Que el paciente se vuelva obeso, la piel se pone seca, el pelo se pone quebradizo, ¿sí? Entonces, ¿me van siguiendo ahí? Entonces, esa es la función del yodo. Ahora sí. Entonces, ¿y cómo se forma la T3 y la T4? Ahí viene lo fino. Miren, y aquí también, como le expliqué la vez pasada, quiero que me siga, valga la pluralidad. Dentro de la célula, del folículo, de este rosado con azul, aquí, adentro, aquí, ahí hay organelo citoplasmático. Ahí está el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza fracciones de proteína. Sintetiza una proteína que se llama la tiroglobulina. Tiro viene de tiroides, globulina es una proteína. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso forma la tirosina, la tiroglobulina, y la tiroglobulina la va liberando. Es como si una parte de una fábrica de autos, por ejemplo, ¿qué hace? Me forma puertas de la derecha y puertas de la izquierda, anterior y posterior del lado derecho. De ahí me fabrican puertas anterior y posterior del lado izquierdo. De ahí me ponen la luna anterior, la luna posterior, probablemente los asientos, el timón. Eso se encarga el retículo, hace partes. Y luego, ¿qué pasa? Cuando yo ya todo eso lo paso a otra sección, todos estos pocos los paso. En la otra sección, ¿qué hacen? Lo ensamblan. Lo empiezan a ensamblar, y va saliendo un carro. Entonces, entonces, miren chicos, ¿qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza las partes proteicas y después lo manda a un segundo pabellón para que lo ensamble. ¿Y cómo se llama el segundo pabellón? El aparato de Golgi. ¿Quedó claro? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza ciertas fracciones de la tirosina. Es como si la tirosina hubiera varias pelotitas ahí. ¿Qué hace el sistema, el aparato de Golgi? Los empaqueta. Y después de que están empaquetaditos, tiene que transportarlos y almacenarlos. ¿Y dónde los almacena? Aquí, en esta luz, en la luz coloidal. ¿Quedó claro? Entonces, fíjense. El retículo endoplasmático rugoso forma a una proteína que se llama tiroglobulina. Las tiroglobulinas son pasadas al aparato de Golgi,
donde ellos empiezan a empaquetar, entre comillas, y lo transportan para almacenarlo, ¿dónde? A la luz del folículo. Una vez que llega a la luz del folículo, que finalmente es una célula, aquí participa el yodo. Aquí viene el yodo. ¿Me van siguiendo? Cuando llega el yodo, viene en forma de yoduro. Viene como forma de yoduro. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente, miren. Suponiendo que esta célula, ¿ya? Esta de aquí, ahí está. Entonces viene el yodo, y el yodo va a tener que entrar, ¿cierto? El yodo va a tener que entrar. Y el yodo no puede entrar fácilmente, sino que entra a través de un transportador, conjuntamente ¿con quién? Con el sodio. Vamos a usar este sistema. Por lo tanto, el yodo no entra pasivamente. Necesita una bomba, y si es una bomba va a ser una acción activa porque va a gastar energía, ¿cierto? La TPase. Ahora, cuando el yodo entra, una vez que entra en forma de yoduro, dentro de ello hay una reacción oxidación-reducción, ¿cierto? ¿Se acuerdan de oxidación-reducción? ¿Qué pasa cuando una sustancia pierde electrones? ¿Y qué pasa cuando una sustancia gana electrones? Se reduce cuando cuando gana. ¿De acuerdo? El que recibe el electrón se reduce, ¿no es cierto? Y el que cede se oxida. Entonces, este de aquí va a ceder electrones. Por lo tanto, este yodo se va a convertir en positivo por un proceso de oxidación. ¿Me van siguiendo? Entonces, como tiene que oxidarse, tiene que haber una sustancia que lo oxide, la peroxidasa. Entonces, de aquí, en este cepillado van a aparecer otros actores. Pero no quiero que se me pierdan, ¿ah? Aquí viene la peroxidasa. Entonces, cuando el agua se une con un átomo de oxígeno, ¿qué forma? El H2O2. ¿Cómo se llama esa? Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El agua oxigenada, mira un poquito, parece que burbujeada, ¿no? Ya, ese es el agua, porque tiene mucho oxígeno que empieza a desprenderse. Entonces, la peroxidasa, que es una enzima, convierte al agua, lo une con un átomo de hidrógeno y forma el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. ¿Estamos? Este peróxido de hidrógeno es el que va a participar aquí. Porque habíamos dicho que los procesos de oxidación, ¿cierto?, convierten en cationes. ¿Estamos? También entré en su química, pero débil, ¿verdad? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? A ver, repetimos. Entonces, no nos perdamos. Fíjense, porque aquí lo que nosotros queremos que comprendan los fundamentos básicos de cómo se forma. Porque esa es la del capítulo, ¿ah? Entonces vamos por lo macro. La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte exterior del cuello, a la laringe delante de la tráquea, pesa de 15 a 20 gramos, ¿no es cierto?, cuya unidad fundamental, estructural, funcional se llama el folículo tiroideo. Los folículos tiroideos están formados por las células foliculares, por la luz o el lumen del folículo, y dentro de esta matriz encontramos otros elementos.
Esto de aquí son los vasos sanguíneos y este de aquí la célula C, que van a liberar ¿qué? La calcitonina. Entonces, una vez que la entendemos su estructura, vamos a ver la función. Su función es formar dos hormonas fundamentales, que es la T3 y la T4. A la T4 le llaman tirosina o tetrayodo, tirosina, y a la T3 triyodo, porque tiene tres átomos de yodo. Triyodo, tirosina y tetra, 4 yodo, tirosina. Entonces, como es la tetrayodo, tirosina, entonces hay dos filamentos, ¿no es cierto? Uno que viene de una parte de una proteína, que es la tiroglobulina. Y la tiroglobulina es formada ¿por quién? Por el retículo endoplasmático rugoso. Empieza a formar. Y de ahí hay que sacarlo para llevarlo a un almacén. Pero ella nomás, su chamba es formar tiroglobulina, forma, y las va tirando. En otra área, que es el aparato de Golgi, empieza a empaquetarlos, lo empaqueta, y lo transporta y lo almacena. ¿Dónde lo almacena? Aquí, en la luz, ahí lo almacena. Entonces, una vez que aquí está almacenado, aquí está como una vez que aquí está almacenado, ¿no es cierto? Aquí está ya almacenadito. Aquí está almacenadito la tiroglobulina. Ahora falta que se una ¿con quién? Con el yodo. El yodo, ¿cómo llega? Primero llega en un camioncito que lo llevan hasta ahí. Pero ¿de dónde viene el yodo? ¿De qué minas viene? De los alimentos, de los mariscos, de la sal yodada. Viene el yodo en forma de yoduro. Pero para que se una a la tiroglobulina, tiene que estar oxidado ese yodo. Entonces, ¿quién participa en esa oxidación? La peroxidasa. Porque la peroxidasa forma el agua oxigenada. El agua oxigenada lo baña al yodo y lo convierte en carga positiva. Por eso, no sé si se acuerdan de esa regla, ¿no? Oxidación-reducción. El que gana se reduce y el que pierde se oxida. Si este pierde electrones, ¿qué va a pasar? Se va a volver positivo. ¿Y quién lo hace perder? El proceso de oxidación. ¿Y a través de qué proceso de oxidación? A través del agua, del peróxido de hidrógeno, agua oxigenada que ha sido sintetizada por la peroxidasa. Esta la oxida y la convierte en ion positivo. Y estos se juntan y ya forman las moléculas. Y ahí entra y se forma ¿con quién? Con la tiroglobulina dentro de la célula. Y ahí ya se llama, si es una sola molécula, la mono-yodotirosina, la diyodotyrosina. Si una diyodotyrosina se une con una diyodotyrosina o una mono-yodotirosina, se forma una triyodotyrosina. Si se unen dos diyodotyrosinas, una tetrayodotyrosina. Y así se forma la T3 y la T4. ¿Entendieron? Oye. Seguimos. Porque ya. Entonces, seguimos hablando. Entonces, la formación de la tiroxina, llamada también tetrayodotirosina, ¿ya? La tetrayodotirosina también se le conoce como tirosina simple, ¿ya? Que esta es la T4. La T4 se llama tirosina o tetrayodotirosina. Es importante la sinonimia, después cuando se ponen a analizar, se van a rayar. Y la otra, si está clarísima, pues triyodotirosina. Entonces me dicen, la tirosina o tetrayodotirosina, que es la T4, y la triyodotirosina T3,
son secretadas la tirosina 93% y solamente de la tirosina se forma o se genera 7%. Toda la T4 se convierte en T3 en los tejidos. Y T4 es 4 veces más potente que la T3. Pregunta, ¿cuál de los dos es el elemento activo? Esto está en casa con T4 se convierte en T3, pero rápidamente se metaboliza. Por eso hay cantidades. Ahora, la necesidad del yoduro. Porque aquí estamos, se supone que es el delantero, ¿cierto? Entonces, para formar T3 y T4, ¿qué necesitamos? El yodo. Es necesario 50 miligramos de yoduro al año. Doctora, ¿cuántas semanas tiene un año? ¿Cuál es más potente? ¿La T3? 52. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. 52. 12 por 4, 48. 52. Porque hay semanas partidas. Son 52. Entonces, un año, ¿cuántas semanas tiene? 50, si me dio promedio, recuerden 50. Entonces dice, ¿cuáles son las necesidades de yodo? Son necesarios 50 miligramos de yoduro al año. Por lo tanto, es un miligramo por semana. ¿Cierto? Porque si el año tiene 50 semanas, ¿cuánto necesita de yoduro? 1 miligramo por semana. La sal de mesa tiene 1 millón de partes de yoduro. La tiroides absorbe 1/5 parte del yoduro plasmático. De todo el yoduro que está corriendo por el plasma, la tiroides absorbe 1/5. 1, 2, 3, 4, 5, una partecita, 1/5, de los 5, 1/5. ¿Cuánto es? 20%. ¿Cierto? 1/5 siempre, 20%. 20, 40, 60, 80, 100%. 1/5 es lo mismo que 20%. Guarden esas relaciones porque cuando es más adelante. Entonces, el 20% o la quinta parte de la concentración de yoduro en el cuerpo es absorbida ¿por qué? Por la tiroides. Yodación del aminoácido tirosina, la yodación. ¿Qué es la yodación? Es incorporar el yodo a la molécula de la tirosina. Muy bien. Entonces, miren chicos, estos datos son importantes porque ahí están las preguntas. Todos se necesitan porque es lo que nos pide el sílabus. Entonces, las necesidades de yoduro son necesarios 50 miligramos de yoduro al año, significa que es 1 miligramo por semana en el entendimiento que un año tiene 50 semanas. La sal de mesa tiene 1 millón de partes de yoduro y la tiroides absorbe 1/5 o el 20% de todo el yoduro plasmático. La yodación del aminoácido de tirosina. Entonces, aquí mírenme, lo ven el yodo entra como yoduro negativo, pero aquí es un yodo 2, ya es una molécula. ¿Qué es una molécula? A ver, de lo que leen, lo que no leen. Una molécula son 2 átomos o más. Es la unión de 2 o más átomos. Aquí se han unido 2 átomos de yodo y ya pasa a ser una molécula. Entonces, miren, entra el yodo, se une, porque esta es la fórmula química de la tirosina, y va a formar a través de la acción de la yodasa, la tirosina. Entra la monotirosina y la diyodotirosina. Si yo junto una diyodotirosina más una monoyodotirosina, formo una triyodotirosina. Y si junto 2 diyodotirosina, voy a formar la ¿qué? La tetrayodotirosina o la tirosina. Simportador de yoduro. ¿Qué es el simportador? Es un cotransportador asociado. ¿Sí? Quiere decir que un mismo transportador lo usan los dos.
En este caso, el sin portador de yoduro es compartido este yodo con el sodio. ¿Sí? En este mismo transportador entra el yodo con el sodio. A eso se llama sin portador de yoduro. ¿Qué es? Es un cotransportador. Exactamente es un cotransportador del yodo con el sodio. Entra. Entonces, cuando ya entra la célula, no olviden que esta es el retículo endoplasmático. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático? Lubricar. Sintetizar. Sintetiza proteínas, específicamente con la proteína tiroglobulina. Y esa tiroglobulina, la forma se la pasa al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, ¿qué hace? Lo empaqueta, lo transporta a la luz. Y una vez que llega a la luz, tiene que adherirse el yodo. Pero recuerden que llega como yoduro, y el yoduro es un yodo negativo. Para eso tiene que oxidarse. ¿Y qué le permite ese baño de oxidación? La peroxidasa, a través del agua, el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Una vez que está en peróxido de hidrógeno, ya se convierte en yodo y se convierte en antiyodo tirosina. Y nuevamente entra al alcaloide, se sintetiza y la T3 y la T4 se van a la sangre y se van. ¿Cuál es la función? Ahora ya es una globulina que ya incorporó a la tirosina, pero se llama triyodo y la otra tiene tetrayodo, 4 átomos. Una vez que se van, no olviden cuál es la función de la tirosina: aumentar el metabolismo, el desarrollo, el crecimiento del cerebro, de los músculos, de los huesos. ¿Entienden? Una vez que llega, ¿qué hace? Donde lo requieran a cualquier parte del cuerpo, entra al interior de la célula, entra hasta el núcleo de la célula y le dice forma proteínas para que empiecen a crecer. La acción de la triiodotirosina es a nivel del núcleo de las células. No es que llega a ordenarle ahí el ensamblaje al ácido desoxirribonucleico y empiezan a formar más células, más células, más células. Crecimiento y desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo? ¿Es lo mismo o no? ¿O son sinónimos? Crecimiento es a nivel de masa, a nivel de célula. Se puede hipertrofiar, ¿no es cierto? La célula. Crecimiento. Y el desarrollo es la parte de la capacidad. Es como, por ejemplo, el cerebro crece en tamaño, ¿cierto? Pero la habilidad de pensar, a eso se llama desarrollo. Las capacidades, el desarrollo son capacidades. Y los crecimientos, el volumen. Y el otro es habilidad, desarrollo. Muy bien. Entonces, el importador de yoduro, el estímulo de la hormona estimulante de tirosina. La hormona estimulante de tirosina es el director general. Dice, compadre, acá en el cerebro hay necesidades, en el corazón hay necesidades, en el hueso hay necesidades. De la T3 o T4 va a la fábrica. ¿Y qué le dice? Empiecen a formar T3 y T4 y mandan a tal sitio. Eso es lo que hace el TSH. ¿Sí? No es que a través del sistema ya recoge la información. Por eso le decía, es el que coordina. El sistema neurológico endocrino es lo que nos permite establecer relaciones con el medio externo o interno. A través de, porque es un solo mecanismo, es neuroendocrino. Le llegan a través de algunos receptores necesidades para tales células. Entonces la hormona estimulante la manda a tiroides, que la fábrica. A la tiroides le dice, oye, en tal órgano necesita que mande T3 y T4. Pero como ya tiene almacenadita, ¿qué hace? Como a veces hay crisis y necesidades, rompe un ensamblaje, lo desata y lo libera. Porque tiene almacenada. No sé si bueno, entonces, el estímulo de la hormona estimulante de tirosina, la membrana basal celular, transporte activo de yodo al interior. Ya lo vimos. Al interior entran 2 iones de sodio más un átomo de... Perdón, 2 yodos de sodio más un átomo de yodo. Al exterior
sodio, potasio, ATPase. Es una bomba, porque el yodo entra en la célula contra una gradiente de concentración, por lo tanto requiere energía. ¿Sí? O sea, el yodo entra a la célula por gradiente, o sea, no va a entrar fácilmente, se le va a negar todo. Por eso es que entra con la bomba de yodo sodio. Una vez atrapado el yoduro, la concentración de yodo es 30 veces más en la sangre, el yodo es transportado al coloide, ¿se acuerdan? A la parte coloidal, ¿sí? Del folículo, ¿se acuerdan que hicimos esa figura? La parte coloidal, para su integración con la tiroglobulina. Entonces, ¿quién formó la tiroglobulina? El retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi lo sintetizó, lo transportó y lo dejó en el coloide. A nivel de coloide viene el yodo. El yodo entra a través del transportador de yoduro, a través de la acción de la peroxidasa, ¿no es cierto? Se acopla a la tiroglobulina y se forma la monoyodotirosina y la diyodotirosina. En la síntesis, básicamente eso. El yodo es transportado al coloide para su integración con la tiroglobulina. Y la pendrina es un cotransporte con el cloro. La pendrina es una proteína también que actúa como un transportador. Es un transportador interno, perfecto, ¿no? Así es un transportador interno. La pendrina va a llevar, una vez que entra en los yodos, la pendrina lo va a transportar, pero dentro de la célula. No está en el plasma. Ahora, síntesis de hormonas tiroideas, formación de la tiroglobulina. Y hemos visto, la tiroglobulina es una proteína que tiene un peso molecular de 35.000 daltons, contiene 70 moléculas de aminoácidos, que es la tirosina. Es sintetizada por el retículo endoplasmático, ¿cierto? Y el aparato de Golgi, y secretada hacia los folículos. Esta la forma, la empaca y la transporta hasta el folículo. ¿Quedó claro? Esa es la idea para que fijen los conceptos. Se dirige al coloide intrafolicular para combinarse con el yodo. El T3 y el T4 son parte de la molécula de la tiroglobulina en su formación y su almacenamiento. Adelante. Muy bien. Ya saben, una vez que el retículo endoplasmático forma la tiroglobulina pasa al aparato de Golgi, el aparato de Golgi lo almacena bonito, lo transporta y lo lleva hasta el folículo de la tiroide, ahí lo deja. Y allí llega el yodo, y el yodo tiene que entrar a la célula. ¿Por qué mecanismo? ¿Activo o pasivo? Activo, porque va a demandar energía a través de la bomba de yodo sodio. Entonces llega la oxidación, porque tiene que oxidarse, porque viene como yoduro. ¿Y qué lo oxida? La conversión a oxidasa del yodo, forma del yodo 0 o del yodo 3. Acción de la enzima peroxidasa. Contiene el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? El agua oxigenada. Entonces, el yodo oxidado, por acción de esta enzima y del peróxido de hidrógeno, el yodo oxidado se fija en segundos con la tiroglobulina y forman las hormonas tiroideas T4, T3, T4 y la T3 rápida, porque hay una fracción que es milésima, rapidito se absorbe. Por eso habíamos dicho, ¿cuánto es la producción de T4? En el 93%. El 7% era solamente T3. Por este paso de transformación. Síntesis y almacenamiento. Es la única glándula que almacena hormonas. La única glándula que almacena hormonas. Finalizada la síntesis, pasan al coloide para el almacenamiento. Cada molécula de tiroglobulina contiene 30 moléculas de T4 y algunas de T3. Cada molécula de tiroglobulina, esta es su condición de almacenamiento.
cubren las necesidades para 2 o 3 meses. La T3 y la T4 tienen que separarse de la tiroglobulina. La secreción es en forma libre. La célula epitelial emite pseudópodos, falsos podos pies, atrapan al coloide, pinocitosis, pueden embeber la vesícula, ingiere a la vesícula. Se junta con los lisosomas que contienen enzimas proteinasas y digieren la tiroglobulina para liberar la T3 y la T4. Porque la tiroglobulina, una vez que está sintetizada, es como un soporte nada más. Entonces tienen que dejarla para que la T3 y la T4 libre pasen al plasma y vayan a hacer su función. El transporte plasmático, la T3 son globulina y la T4 por la albúmina y la prealbúmina. ¿Cuáles son los transportadores plasmáticos de la T3? Globulina. Y los transportadores de la T4, la albúmina y la prealbúmina. ¿Cuál es la proteína más abundante del cuerpo humano? La albúmina. ¿Cuál es la proteína? Albúmina. La albúmina es transportador de qué hormona tiroidea? De la T4. ¿Quién transporta la T3? La proteína. Funciones de la glándula tiroides. ¿Cuál es la función de la glándula tiroides? Habíamos dicho, ¿cuál es la función de la glándula tiroides? Son catabólicas por excelencia, aceleran el metabolismo, aumenta el metabolismo, entendido como metabolismo, acelera los procesos energéticos para la formación de energía, ¿no? Los procesos químicos. Entonces, inicia la transcripción de los genes nucleares, el receptor de la hormona tiroidea unido a un receptor retinoide, el núcleo del T3 se une al receptor inicial de la transcripción de ARN mensajero, el citoplasma, ribosoma, síntesis de proteína. No se vayan a bañar aquí. Una vez que ya se sintetizó, es liberado a la sangre, ¿no? Entonces, cuando llega a la sangre, ¿qué hace la tiroides? A ver, ¿qué hace? Uno, ¿qué hace? Participa en el crecimiento. ¿No es cierto? Favorece el crecimiento de los órganos, la maduración del cerebro, genera calor. Cuando uno tiene frío, se aumenta la temperatura corporal, porque es catabólica. ¿Y de qué manera actúa? Llega a las células que requieren de ella. Por ejemplo, si quiere aumentar el tamaño del cerebro, se tiene que ir a la neurona. ¿Y a qué parte de la neurona entra? Al soma. Y dentro del soma, ¿dónde se va? Al núcleo. Y del núcleo, ¿dónde se va? A su estructura de nucleolo. Se va al ADN. Y al ADN, donde se da todas estas figuras, le da la transcripción. El ADN, transcripción del ARN mensajero, igual. Es el ADN y el ARN mensajero es el que va a decodificar y le dice, Cholo, tú encargas de esta proteína, tú de la otra proteína, y al final se ensamblan las proteínas. Esa es la grandeza del ADN. ¿Qué hacen los virus? ¿Les lleva biología, no? ¿Ah? ¿Lleva biología? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la...? Microbiología. Biología. No. ¿No lleva parasitología, biología, inmunología? ¿El próximo ciclo? ¿O en qué momento me lleva? ¿Ah? De aquí ya pagas en la clínica, ya no la ven. ¿Qué hagan, chicos? Mecanismo de agresión y defensa. Mecanismo. Pero parasitología y biología no han llevado. Sí, Si es que está en meca. Está separado. Pero, Por ejemplo, ahí hay ese curso de tengo que separar. pero creo que sí, porque el dijo que después nos iban a enseñar. Hay mucho que leer, no es difícil, ¿verdad? Tienes que concatenarse, si no se van a quedar. Inicia las acciones metabólicas de la célula efectora. ¿Cuáles son los efectos no genómicos? Regulación de los canales iónicos, fosforilación oxidativa, segundo mensajero del AMP cíclico, señalización, activación de las proteínasas. Efectos sobre el metabolismo celular.
aumenta la actividad metabólica de todas las células del organismo, porque la monotiroidea es catabólica, aceleradora por excelencia. Es la que controla el metabolismo. Entonces, una hiperfunción aumenta de 60 a 100%, acelera todos los procesos bioquímicos. Y una hipofunción disminuye de 40 a 50%. Incrementa el número y la actividad de las mitocondrias para aumentar el ATP. Lógico. Si la hormona tiroidea per se, por sí misma, es catabólica, altamente metabólica, aceleradora, ¿qué creen que le va a hacer a las mitocondrias? Claro, lo va a tener que predisponer más mitocondrias. ¿Ves que los mitocondrias es ahí donde forman la energía? Entonces incrementa el número y la actividad de los mitocondrias, aumenta, porque es una es una fábrica de energía para aumentar el ATP. Facilita el transporte activo de los iones a través de la membrana celular, aumenta el sodio, potasio, ATPasa para generar el calor, aumenta el crecimiento. Los huesos largos, cierre de las epífisis a edad temprana en el cerebro, estímulo fetal y postnatal. Esa es la función. Por eso les decía, cuando había, y ahora hay muerte, por eso es que el gobierno obligó a que la sal fuera enriquecida con yodo. Porque una vez que el cerebro ya no funciona, ya tenemos un perfecto taladito. Miren chicos, rápido, no se olviden, ¿cuántas neuronas tenemos? Ya les he dicho. 100, una coma para abajo y una coma para arriba, dijo Cholo. ¿Cómo se llama? Otro. 100.000 millones. ¿Cuántas neuronas tiene el ser humano? 100.000 millones. Nacemos así. Pero desde el momento en que nacemos hasta los próximos 60 meses, o 5 años, tenemos que la mayoría de las neuronas tengan que entrincarse, juntarse, sinapsarse, conectarse. Mientras más lo haga, ese ser humano va a ser muy ágil, muy razonable, sus funciones cerebrales superiores van a estar súper aceleradas. ¿Entienden? Pero para que se junten, se anexen, se líen, se sinapsen, se peguen, digo, necesitamos un pegamento, ¿no? ¿Cómo se llama ese pegamento? Aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Proteínas. ¿Qué pasa cuando nuestros niños no comen, el chiquito no come proteínas? Ahí hay un factor, cuidado, que muchas veces lo tomamos a la ligera, se llama el estado de desnutrición crónica infantil. Desnutrición, está desnutrido porque le faltan los 3 elementos: carbohidratos, proteínas y grasas. Desnutrición crónica, no es aguda, es crónica, permanente. Por eso los chiquitos son muy chiquitos para su edad. Generalmente en la sierra de Perú, ¿no es cierto? Por factores socioculturales. Entonces, si ese niño cumple los 5 años, a los 6 lo identificas, así le empiezas a pasar leche, pero le licúas la carne y toda la proteína, ya no. Ese cerebro ya se quedó taladito. Tenemos exactamente un nuevo taladito. Lamentablemente es así, es doloroso. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un país podría superarse con el 45% de la población desnutrida? Ahí tenemos un problemón. Yo estoy terminando la tesis con eso para mi maestría en la PENO. Estoy haciendo la desnutrición infantil, estoy evaluando el programa. Frente a ese problema social, ¿qué hace el gobierno? Diseña políticas exclusivas, ¿no? El famoso caliguano. ¿Sí? Eficaz, pues, miserablemente, ¿ves lo que es un caliguano? Barbaridad y media. Acá en los colegios ya, porque la mamá, la gente que está en la costa, más viva, más educada, más conocimiento, idea. Pero en el ande, señora, no hay tiempo, llévele por ahí papitas, menestritas, 2 latitas de atún, ya esa es toda la comida. Y la gente se lo lleva, pero por cuestiones culturales no lo preparan. No lo preparan. Kawasi que nadie no manda
los distritos de mi provincia. Vamos a avanzar, chicos, para entregar los exámenes. Sonríe, sonríe la foto. Muy bien. Hola. ¿Ah? No, sí. A ver, estimulación del metabolismo de los Si te dicen hidratos de que falta carbono. yodo, ¿Qué va a ya hacer? sabes. Si es un catabólico, ¿qué va a hacer? Si es un catabólico por excelencia, ¿cuál es el efecto sobre el carbohidrato? Secreción de la insulina. ¿No es cierto? Captación de glucosa, gluconeogénesis, glucólisis. ¿Por qué? Porque si es catabólico necesito alto carbón para quemarlo, para que forme energía. ¿Qué hace? Secreta la insulina, capta la glucosa, genera nueva glucosa, se llama gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de cualquier nutriente que no sea carbohidrato. Y la glucólisis es cuando la glucosa que está almacenada la destruye. A nivel de estimulación metabólica de los lípidos, moviliza los lípidos de los depósitos de la grasa y de la lipólisis. Efectos sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos: hipertiroidismo, disminuye la concentración plasmática de colesterol, fosfolipídico y triglicéridos. El hipotiroidismo lo aumenta. No es que el hipotiroidismo lo consume porque es catabólico. Mayor necesidad de vitaminas, enzimas para el metabolismo celular. Aumento del metabolismo basal, aumenta en 60-100%. Porque es un catabólico por excelencia. Es la hormona catabólica por excelencia, la tirosina. Así como la insulina es la hormona anabólica por excelencia. Disminución del peso corporal puede producir adelgazamiento. Como acelera, ¿no es cierto? El paciente que tiene una hiperfunción tiroidea, como es catabólico, se desgasta. Entonces, como todo lo hace acelerar, el corazón se mueve más rápido, gasta más energía. Entonces empieza a consumir energía. Si es panzón, la grasa se la consume al toque. No es que necesita energía, quema, el paciente empieza a desgastarse. ¿Cómo está el cuerpo del paciente? Quema, porque todos los procesos fisiológicos están acelerados. ¿Cómo está el movimiento peristáltico? Aumentado. No hay tiempo para que se absorba. El paciente llega a la consulta con diarrea, pérdida de peso, piel caliente, los ojos sensados, taquicardia. Hipertiroidismo. Craig Báselo. El problema de Craig Báselo. ¿Lo viste? Pásamelo. Aumento del flujo sanguíneo y el gasto cardíaco, recuerden que es catabólico. Aumento del flujo sanguíneo y el gasto cardíaco aumenta el 60% por vasodilatación. Aumento de la frecuencia cardíaca, acción directa en las células cardíacas por más capacio. Aumento de la fuerza de contracción, inotropismo. Acción directa en las células del músculo cardíaco hasta el agotamiento. Mantiene la presión arterial, aumenta la presión sistólica y reduce la diastólica. Aumento de la ventilación, aumento del metabolismo por necesidad de oxígeno y eliminar CO2. Como está gastando gasta energía, tiene que quemar la glucosa. Y para quemar la glucosa, ¿qué necesita? Oxígeno, por eso ventila rápido. Y al mismo tiempo tiene que ventilar rápido, porque así como forma energía, se forma CO2, tiene que botarlo. Aumento de la digestión, aumento del apetito, secreción de jugo digestivo y de la motilidad gastrointestinal, produce diarrea. Excita el sistema nervioso, acelera la función cerebral, el pensamiento, es un pensamiento paranoico, ¿no? ¿Qué es la paranoia? Así como hay pensamientos obsesivos, hay un pensamiento que se te pega, ¿no? Se te pega. Y por más que tú quieras a veces quitártelo, busca factores distractores, te pones a conversar, escuchas música, ves televisión, pero una vez que estás solo, otra vez el pensamiento te invade, ¿no? Mira la jala, ya, eso es un pensamiento obsesivo. Aumenta la contracción muscular, temblor muscular. Incrementa la fuerza muscular hasta agotarse, produce excitación de las neuronas medulares y genera a tener temblor.
Efectos sobre el sueño, efecto agotador en el músculo y el cerebro, hipertiroidismo, cansancio, no duerme, va a estarse contracelular el hombre. Efectos sobre las glándulas endocrinas, efectos en otras glándulas endocrinas para acciones conjuntas, secreción de insulina por el páncreas, secreción de la hormona de crecimiento para el crecimiento. Efectos sobre la función sexual, junto con hormonas sexuales, produce aumento de la libido en varones y disfunción en la menstruación en mujeres. ¿Qué es la libido? Eso sí sabes. ¿Ah? Las ganas. Eso se lee. Eso sí sabe. Eso sí lee. Regulación de las glándulas tiroides. A ver, el hipotálamo forma la tiroliberina o la hormona de liberación de tirosina, sintetizada por el núcleo paraventricular del hipotálamo, pasa a la eminencia media, un fundíbulo, pasa a la hipófisis por el sistema porno hipofisial. La hipotermia, estímulo de secreción de la tiroliberina para aumentar el metabolismo basal. El estímulo hipotermia, ¿qué es la hipotermia? Baja la temperatura. Si hace frío, ¿qué tiene que hacer? Generar calor. Para eso la TSH libera T3 y T4. Son acelerados. Ayuno prolongado reduce la concentración de la leptina y disminuye la secreción de la hormona liberadora de tirosina. Estado de ánimos, ansiedad, excitación, activan el simpático, aumentan la temperatura corporal, inhiben la secreción de la hormona de liberación de tirosina. ¿Y qué es la calcitonina? Miren chicos, la tiroides como glándula también tiene otras subglandulitas, ¿ya? Que son la paratiroides. La paratiroides es una hormona que participa en el metabolismo del calcio y del fósforo. Del calcio y el fósforo. Entonces, cuando los niveles de calcio se mantienen en la sangre en cantidades normales, el sistema está bonito. Pero ¿qué pasa de pronto por deficiencias nutricionales, por cuestiones de dieta o por deficiencias de absorción? Caen los niveles de calcio. Si caen los niveles de calcio, miren la implicancia que va a tener. Entonces, inmediatamente la paratormona que está ahí en la tiroides empieza a subir los niveles de calcio. ¿Qué hace? Primero, ¿cuál es la primera reserva de calcio en el cuerpo humano? El hueso. Lo que le vamos a ver en el examen. Calcio y fósforo. Viene la paratormona y lo estimula. ¿A quién manda para que destruyas? A los osteoclastos. La paratormona estimula a los osteoclastos para que liberen fósforo y calcio, y los niveles absorben. Ese es a nivel de hueso. A nivel intestinal, ¿qué hace la paratormona? Aumenta la absorción de calcio, no está caído, aumenta la absorción de calcio. Y a nivel renal, ¿qué hace la paratormona? Evita la pérdida de calcio. ¿Entienden? O sea, no quieren bien, chicos. ¿Quién reabsorbe? Cuando el calcio cae, cuando el calcio cae, se estimula el sensor. ¿Quién es? La hormona, la paratormona. La paratormona. Esta va a actuar a tres niveles. A nivel del hueso, a nivel del intestino y a nivel del riñón. Entonces, a nivel del hueso, si el calcio cae, ¿qué hace? Se activa la paratormona. Agarra la paratormona, estimula a los osteoclastos y los osteoclastos degradan, empiezan a meterle barreta, y liberan el calcio y el calcio aumenta. A nivel aquí aumentan aquí, estimula aquí a los osteoclastos. A nivel intestinal aumenta la absorción del calcio y a nivel renal evita la excreción
del calcio, para que no se pierda. Y esos tres mecanismos es la que compensan a la paratormona. Así como la paratormona, cuando cae el calcio, ¿quién lo estimula? La paratormona gobierna. Pero ¿qué pasaría si el calcio se dispara al contrario? ¿Quién entra aquí? Así es, doctor. Aquí entra la calcitonina. Así como los dos actúan sobre el calcio, la paratormona, si caen sus niveles, se activa. Si el calcio se pasó de la raya aumentándose, la contrarreguladora de la calcitonina, que es producida por quién la genera, la célula C. ¿Dónde se encuentra la célula C? En la tiroides. ¿Que habíamos visto de vuelo? La célula C. Muy bien. Entonces la calcitonina, células parafolliculares de la célula C situadas en el líquido intersticial entre los folículos de las glándulas tiroideas. La calcitonina es un polipéptido de 32 aminoácidos. El estímulo, incremento de la concentración plasmática de calcio. Si se dispara, se activa para bajarla. Su función reduce la concentración plasmática de calcio iónico. Reduce la actividad absortiva de los osteoclastos, claro. Ya bloquea los osteoclastos. ¿A quién va a estimular? A los osteoblastos. Como hay mucho calcio, yo lo estimulo y empiezan a pegarlo contra el hueso. No es una mecánica, pero contrario. Reduce la formación de osteoclastos y activa los osteoblastos. Muy bien, hasta ahí queda la clase. Ya, vamos a llamar